Y este fin de semana, expertos nacionales iniciarán un recorrido por la superficie costera y por ciudades interiores, desde Arica hasta el río Loa. El objetivo es recolectar datos para entender mejor el fenómeno que está ocurriendo en el norte del país. Para conocer más detalles, nos vamos a contactar con el ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Patricio Catalán. Patricio, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Patricio. Bueno, ya lo poníamos en la introducción, ustedes van a hacer un recorrido. ¿Esto les permite en terreno tener algún panorama o a partir de los elementos que ustedes hoy han recopilado pueden tener una visión general sin todavía haber ido a terreno? Es un poco una mezcla de las dos cosas. Tenemos que considerar que específicamente en el caso de tsunami, y en el caso de terremotos también, Chile ha pasado a ser un laboratorio natural. Tenemos muchos eventos a lo largo de la historia, pero no siempre hemos tenido la capacidad de recopilar información en el mismo lugar. Y este evento de principios de semana ha sido una excepción. Contamos con datos instrumentales de una gran variedad, pero también es importante ir a terreno y recopilar información que nos permita mejorar nuestra capacidad predictiva, que es parte de lo que nos interesa. Ahora, el hecho de que ustedes recorran las zonas, principalmente la superficie costera, permite, por ejemplo, el día de mañana tener mayor certeza sobre sobre hechos eventuales que puedan suceder, como por ejemplo otros sismos, otros terremotos, y poder resguardar a la población en un determinado minuto. Nos ayudan a tener más información de lo que ocurrió y con eso poder entender mejor los procesos físicos que están detrás y en algunos casos tratar de incorporar esa información para los modelos, ya sea numéricos o conceptuales que utilizamos para describir estos procesos y con eso ojalá tener una mejor capacidad predictiva. Como ciencia en general, nuestro objetivo de largo plazo es tener una capacidad de poder predecir una serie de fenómenos. La sismología y la ciencia de los tsunamis no es la excepción, pero requerimos de datos y por eso recopilar la información que pueda haber todavía en terreno es relevante. Si la vamos a poder utilizar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, es parte del proceso de investigación que hacemos. Pero nuevamente los datos son los importantes, requieren de análisis, de periodo de análisis, de tratar de entender bien qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, para poder luego ver si es que podemos predecir, que sería el objetivo ideal en un largo plazo. Patricio, los datos que hoy existen, los datos que están a la mano, son muy antiguos y se lo pregunto principalmente porque si nos vamos al norte del país, todos los expertos hablan que durante mucho tiempo no ha ocurrido, durante muchísimos años no ha ocurrido liberación de energía, no han ocurrido estos sismos y ahora, por ejemplo, en muy poco tiempo han ocurrido por lo menos 2 de alta magnitud. Entonces, ¿los datos son muy antiguos los que ustedes tienen actualmente? No guarda mucha relación con la antigüedad. La evaluación de la energía que estaba acumulada se puede hacer con un cálculo relativamente simple, estimando cuál es la tasa de aproximación que tienen ambas placas, que es de entre 6,5 centímetros por año. Si eso lo multiplicas por el periodo de tiempo que ocurre, te da una primera estimación. Pero durante los últimos años en Chile se ha comenzado a densificar la red de instrumentos que nos permiten tener ahora una medición en algunos casos casi en tiempo real de cómo se está deformando y luego esa información nosotros, los sismólogos, en mi caso particular yo me preocupo más de tsunami, pueden utilizar esa información para tener una película más clara de cuál es la situación, pero no guardan necesariamente relación con qué tan viejos son, sino que con la densidad, con la facilidad de acceso, con la precisión que tienen los instrumentos y por lo tanto siempre es posible mejorarlo. Ahora, geográficamente, por ejemplo, la costa o zonas que en su minuto, y si uno piensa años atrás no estuvieron habitadas y hoy sí, ¿solo cambian producto de este tipo de situaciones o pueden sufrir modificaciones por otros factores? Desde el punto de vista de la componente oceanográfica, si pensamos en la interacción del mar, es un sistema que es muy dinámico. Eso significa que cambia constantemente. Quizá la diferencia está que hay veces que las escalas de tiempo, es decir, el periodo para que esos cambios sean observables, son mucho más lentas que la escala humana. Entonces, para nosotros parecen sistemas estáticos. Pero vimos con posterioridad al evento de 2010 que hubo playas y hubo zonas costeras que cambiaron significativamente. Y eso sabemos con eso que ocurre cada vez que hay uno de estos eventos. Pero como mencionas, hay otro tipo de fenómenos que también tienen incidencia en cómo cambia la costa, en la morfología costera,
y algunos de ellos son naturales. Se podría mencionar, por ejemplo, el cambio climático, que hay muchos estudios que están tratando de cuantificar qué es lo que va a pasar con nuestra costa, nuestras playas, nuestros puertos de aquí a los próximos 100 años. Y los otros son eventos antropogénicos. Nosotros cuando construimos, por ejemplo, edificios, calles o ciudades, cambiamos el flujo natural de sedimentos como la arena, y eso tiene incidencia en las playas, por decir por poner un ejemplo. Y eso también son procesos lentos que a lo mejor no los vamos a ver en 5 o 10 años, pero sí en 20 o 30 años más. En el caso, para poner un ejemplo de estos procesos, en Valparaíso, en los años 20, la playa de Miramar, la que está cerca del Sheraton, para la gente que conozca la zona, era una playa que era muy popular y hoy día es una playa completamente de roca, que cambió y por lo tanto perdió un valor turístico en ese caso. Entonces tenemos mezclas de procesos naturales y antropogénicos generados por el hombre, que todos se mezclan, interactúan, y lo que nos hacen es un sistema que es altamente dinámico y que aquí en Chile no siempre habíamos considerado. Pensábamos que nuestra costa era más o menos estática. ¿Y la costa en términos de comportamiento es homogénea? Porque ustedes, por ejemplo, me decían que ya tenían algunos datos del terremoto 2010, que fue la zona centro-sur, este es el norte, ¿o tiene alguna particularidad la costa del norte? No necesariamente la costa del norte como tal, sino que el tsunami es una onda, una ola muy grande que interactúa con el fondo, cambia su manera de moverse dependiendo de la forma que tenga el fondo. Entonces depende mucho de las condiciones locales. Entonces, si bien el tsunami como fenómeno tiene ciertas características que son universales, la forma en que lo va a hacer va a depender mucho de las características locales. Y por lo tanto tenemos que estudiar el caso a caso. Ahora, esto tiene... ¿Sí? Te escucho. Sí, era solamente para que terminaras tu idea, Patricio, pero preguntar cómo se organiza el trabajo en terreno, para que nos explicaras un poco qué es lo que hacen ustedes en Puntual y cuánto tiempo están en la zona. Bueno, desde el punto de vista de lo que es información de tsunami, hay un equipo que está arribando hoy día de colegas de la Universidad Católica del Norte y miembros de SIGIDEN, y el objetivo es, en este caso en particular, determinar hasta dónde llegó el agua. Y eso hay distintos parámetros que nosotros medimos, que son conocidos como altura de inundación, profundidad de inundación y RANAP, que son probablemente términos que han escuchado antes. Y eso ojalá en la mayor cantidad de áreas geográficas posibles, de forma tal de saber cuál fue el efecto y la firma que dejó el tsunami a su paso. También hay información que es relevante para nosotros, los tsunamicistas, respecto del comportamiento de la gente, y otra información que es un poquito más subjetiva, de si saben de dónde vinieron las olas, en qué momento llegó, factores de tiempo. Todo eso nos ayuda a completar la imagen y las características que tuvo este evento. Y nuevamente son caso a caso. 2010 se comportó de una forma, 2014 se comportó de otra, y eso nos ayuda a entender en general qué es lo que podríamos esperar para el futuro. También hay equipos de... Sí, no termina, por favor. También hay equipos de sismólogos, de geólogos, que van a ver otros aspectos con respecto a deslizamientos de tierra, fallas locales. En estos momentos esto se transformó en un laboratorio natural, y hay muchas ramas de la ciencia que están muy interesadas en cómo poder caracterizarlo mejor. Ahora, independiente de que hay cambio, y nos mencionas tú, Patricio, que claro, no todas las circunstancias son iguales, pero de todas formas esto igual permite, si bien dentro de las modificaciones existentes, sentar bases científicas que se van complementando y que permitan hacer un panorama general, por ejemplo, pensando en lo que pasó en 2010, y hacer una especie, no sé cómo llamarlo, pero un mapa de Chile y científico que permita tener todos los antecedentes a la mano para ustedes incrementar de mayor manera sus conocimientos y trabajar en esta certeza científica. Exactamente, esa es la idea de largo plazo. Nosotros con esto lo que hacemos es incrementar nuestra base de conocimiento, la vamos perfeccionando, mejorando a medida que más información llega, y ojalá en el futuro tener herramientas que puedan estar a disposición de ya sea los tomadores de decisión o la comunidad, para poder tomar mejores medidas, pensando por ejemplo en salvar vidas. Pero es un proceso que es lento, es un proceso que toma tiempo, que tiene que ser validado, analizado concienzudamente con los estándares científicos, y luego esto se puede ir traspasando a aspectos más operacionales, como que lo podríamos llamar de esa forma. Pero obviamente sí, todo esto es parte de un todo. Guardando las proporciones y la realidad de cada zona, ¿hay experiencias internacionales similares a las que ustedes están realizando y han servido en su minuto
para sentar bases científicas o para poder ayudar y programar a largo plazo? Sí, absolutamente. De hecho, los procedimientos en el caso de tsunami son procedimientos estándar internacionales. Ayer yo tenía comunicaciones con colegas de Estados Unidos, con quienes participamos en 2010 y repasábamos un poco qué tipo de variables se pueden analizar. Toda esa información contribuye no solamente aquí en Chile, sino que en otras partes del mundo a mejorar nuestro entendimiento y en algunos casos ha servido para tomar ciertas medidas de resguardo. Por ejemplo, los tiempos de precaución, que en algunos casos tenemos una mejor idea de los tiempos de arribo, cuando hablamos aquí de que las primeras olas pueden arribar en un orden de 10, 15 minutos, es porque lo hemos visto, hay tanto aquí en Chile como en otras partes del mundo. Entonces todo esto es conocimiento que metemos en nuestra mochila y que se acumula y que nos ayuda en el largo plazo. Esa es nuestra labor. Patricio, y van a ir desde Arica hasta el río Loa. Mucha gente se preguntará, bueno, a lo mejor desde un punto que es más lejano al sector del terremoto y de la llegada de las olas podría no haber mayor novedad. Uno lo podría pensar así desde la ignorancia. Sin embargo, ahí también podrían obtener datos importantes para construir esta especie de mapa. Sí, justamente la idea es tratar de tener la mayor cobertura en las zonas que tuvieron mayor amplitud de ola. Sabemos que hubo cierta salida de mar en la zona de Arica, también los mareógrafos, que son los instrumentos que estaban grabando en tiempo real, midieron alturas de olas relativamente significativas hacia el sur de Iquique, por lo tanto toda esa zona merece la pena ser analizada. Obviamente depende de las facilidades de acceso y depende si encontramos de alguna manera rastro. Bien, Patricio. Patricio Catalán, ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, le agradecemos mucho por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa, no se vayan de la sintonía, ya estamos de regreso.